Amados hermanos y amigos que escuchan en esta noche, vamos a encomendar este tiempo en las poderosas manos del Señor para que el Señor sea dirigiendo este tiempo y que sea Él hablando a cada uno de nuestros corazones. Nuestro amado Dios, te damos a ti toda la honra y gloria por esta hermosa noche que nos das. Gracias, Señor, por el gozo que tenemos de ser tus hijos, por la oportunidad que nos das de aprender, de escudriñar, de entrar en lo profundo de tu palabra y ver cosas maravillosas que tú quieres que aprendamos, que para edificación, para aplicarlo a nuestra vida, Señor, y para darte honor a ti y honra y gloria. Señor, dirige este estudio, que sea hablando, lo que hable no sea de Edwin, sino que sea algo dirigido por ti, Señor, sea algo que tú eres el centro y que estás hablando a cada corazón, Señor, que yo mengüe y que tú, Señor, seas glorificado siempre. Te alabamos, bendito Dios. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla. Hoy nos corresponde el capítulo 22. Ay, a mí que me duele la cabeza de estar la vida y no tener un mujer funcionada. Bueno, mis hermanos, entonces lo he titulado a este capítulo La defensa de Pablo. ¿Sí? Venimos ya de él es arrestado y cosas para destacar es que él tiene una turba que está sedienta de sangre y que anhela la muerte de Pablo. ¿Sí? Y pues Lucas mm, en el momento de su defensa, pues Pablo va a relatar su historia de conversión y es en un momento duro, porque él va a mostrar, o es una oportunidad preciosa para predicar el nombre del Señor Jesús en un momento con un público que no está en disposición de recibir el mensaje, sino que es una turba enardecida que quiere su cabeza y pues el fin fundamental o la razón de que quieran arrestar y dar muerte a Pablo es porque manifiestan que entró a un o hizo que un gentil entrara al templo. Y entonces eso fue lo que enardeció a la turba o al pueblo judío. Y entonces para destacar que Pablo va a utilizar como estrategia para el mensaje de la palabra o el mensaje de Jesús, para explicar la forma como se volvió cristiano, eh, y va a utilizar una estrategia muy importante para poder persuadir al pueblo judío. Y cuando Pablo relata, podemos ver en cuatro momentos de la palabra de Dios que Pablo relata su historia de conversión y lo hace con un propósito o con una intención clara. La primera, habla de la historia o de su historia personal para persuadir a los judíos, que es en Hechos 22. En Hechos 26, que lo veremos en los próximos martes, habla de la historia para persuadir a los gentiles. En Filipenses 3 habla de la historia para que se entendiera de una manera teológica, pues en sí para que podernos dar al conocimiento de Dios. Y en 1 de Timoteo 1 habla de la historia para dar ánimo. Entonces, su intención de contar su historia personal es con un propósito esencial, y es que poder persuadir a las personas al conocimiento de Cristo. Y vamos a ver o a introducirnos ya con el capítulo 22, los primeros dos versículos, vamos a darle lectura, eh, que podemos denominar que es defensa o persuasión. Y dice así: varones hermanos y padres,
oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, bueno, ahí vamos a ver y hablar un poco y algo que se asimila a este momento de Pablo en su defensa tiene que ver con lo que sucedió con Esteban, cómo él inició también su defensa también ante una turba enardecida o un momento también tensionante y él inicia su defensa. Entonces vemos aquí un paralelo entre la vida de Pablo y la vida de Esteban. Y Pablo capta la atención de la multitud hablando hebreo arameo o hablando la lengua del pueblo, pues estaban en una mezcla de dialectos, pero lo más importante es que Pablo buscó llamar la atención del pueblo o captar su atención porque pues estaba en un momento que había distorsión o había un propósito esencial y era hacer daño a la integridad de Pablo. Pablo se defiende con el propósito especial de persuadir a los judíos a una verdad absoluta, Jesús. Y podríamos decir que sí, Pablo va a defender su vida, pero lo que les digo, es lo que buscaba más es persuadir a una turba a una verdad absoluta que es Jesús. Y eso lo podemos comprobar en que Pablo su propósito más por encima de su vida estaba agradar a Dios. Lo podemos ver en lo que nos dice la palabra del Señor y mismo lo escribe Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Vemos una intención clara de Pablo y es que él anhelaba siempre hacer la obra del Señor. Y el testimonio de Pablo lo podemos dividir a partir de los versículos que vienen en tres sesiones. La conducta antes de su conversión, las circunstancias de su conversión y la comisión después de su conversión. ¿Cuál fue la misión que le encomendó el Señor? Entonces vamos a entrar o a continuar con los versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces vemos que la nacionalidad o Pablo era judío, él quiere enfatizar que él era judío, que él nacido en Tarso, que en Tarso tenía la ciudadanía romana, pero fue criado como judío, instruido a los pies de Gamaliel, con un celo profundo de la ley, y, y él en primer lugar lo que busca es negar la falsa acusación de que se oponía al pueblo judío o que él era un antijudío. No, él clarifica y dice, yo de cierto soy judío. También clarifica, soy estrictamente o educado estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y pues aquí podemos ver que era ridícula la acusación de que se oponía a la ley, porque fue instruido, él mismo dice que era celoso de Dios. Y si aún dudaban de su celo, él recurre y habla de los sacerdotes, les dice, miren, ustedes son testigos de que yo les pedía cartas para las sinagogas para que me entregaran a los que eran cristianos para prenderlos, para castigarlos y para que, si era posible, como Esteban, darles una muerte.
Entonces era un judío de pura cepa y él buscaba la muerte de todos los cristianos, pero él pues más adelante lo habla que es en su ignorancia. Entonces él lo primero que hace es una conducta antes de su conversión, muestra cómo él era él, que era, y él dice, era un celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Ahí les estaba enviando un cumplido a ellos, estaba tratando de ganarlo. Mire cómo Pablo empieza a mostrar una actitud conciliadora, no empieza con una actitud bueno, ustedes me están diciendo es que ahora venga, yo también voy a responderles duro. No, él trataba con amor, tratar de hablarle a este pueblo, ya que pues el momento era muy tensionante. Entonces vemos la estrategia que utilizó Pablo, muy conciliador en este duro momento. Y Pablo, pues podemos inferir que era una persona que respetaba a Dios y su ley, ¿sí? Entonces, él estaba confrontando y negando rotundamente la acusación que se le estaba haciendo de que él eh, iba en contra a la ley de Dios. Ahora vemos un segundo segmento que es las circunstancias de su conversión. Y aquí quiero detenerme un momento y profundizar bastante las circunstancias de su conversión. Y vamos a leer en primer lugar que cómo él relata el momento de su conversión, su historia, para poder ganar a muchos para Cristo. Dice el versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces aquí hay varias cosas que decir, pues yo tuve el privilegio también de exponer el capítulo 9 y veo aquí algo muy importante, pues una cosa es el relato que en el capítulo 9 da Lucas de los sucesos, pero no hay nada como el mismo Pablo estar contando el suceso, cómo fue su propia conversión. ¿Sí? Él después de confrontar las falsas acusaciones de enemistad, conceptualizar un poquito a la turba enardecida, él mismo relata su propia conversión. Pablo defiende sus acciones y va a decir o a empezar a relatar que él estaba actuando en sumisión a Dios, pero él quiere ver cómo fue ese proceso de someterse a la voluntad de Dios. Entonces, hay la asombrosa conversión de Saulo, mediante la cual puso su fe en el Salvador, a quien había perseguido tan cruelmente, se desarrolla en 5 fases: contacto, convicción, conversión, consagración y comunión. Son 5 puntos esenciales de esa asombrosa conversión de Saulo, y bueno, después es llamado Pablo. Lo primero, el contacto. Dice el versículo 6 que acabamos de leer, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y aquí vemos algo muy interesante y pues también es bueno que tengamos nuestra Biblia a la mano porque algo muy interesante es que Dios siempre inicia el contacto en la salvación. No es por nuestros méritos que nosotros nos hayamos acercado a Dios, sino es siempre por su gracia, por su misericordia. Y si vamos a Tito 3, versículos 3 al 5, si no lo encuentran, yo se los voy a leer.
Tito 3, versículos 3 al 5. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos aquí que fue Dios quien buscó a Pablo, y así muchas veces el Señor es el que lo ha buscado y nos ha buscado para que podamos obtener ese rico regalo de la salvación, que es por medio del Señor Jesucristo, no por nuestras obras. Entonces, el Señor inicia ese contacto con Saulo, porque tenía grandes cosas y un propósito especial para él. La convicción, dice el versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto nos quiere decir que el Señor Jesús lo confrontó y lo convence de pecado. El mismo Señor, la convicción tiene que ver con convencer, y, y en Juan 16, versículos, Juan 16, versículos 8 y 9, eh, dice la palabra del Señor, y cuando Él vencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces vemos que el Señor es quien obra, quien convence al pecador. Entonces vemos aquí la mano poderosa del Señor actuando en el corazón. Por eso es importante que oremos por nuestros familiares, por si el Señor tiene misericordia. No dudemos o no dejemos de orar por nuestra familia, por ese ser querido que de pronto es difícil para el conocimiento de Dios, que está sumido en su orgullo o en estar alejado del Señor. No clamemos, no dejemos de clamar al Señor, porque Él puede ser alguien que el Señor puede tener ese contacto y esa convicción de convencer de pecado al pecador. Otro momento, o el tercer momento importante, o el paso, el tercer fase, es la conversión. Dice el versículo 8, entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La resistencia de Saulo quedó aplastada en aquel instante y su corazón, desgarrado por el arrepentimiento, fue sanado por la fe. Esa pregunta, ¿quién eres, Señor? No es con relación a que Saulo no supiera quién era Jesús, no supiera quién era Jesús. Él sabía perfectamente, sabía qué era lo que se predicaba con relación a Jesús, cuál era la obra de los apóstoles, sabía todo lo que el Señor había hecho, él ya lo sabía. Esa pregunta que él hace era de arrepentimiento. ¿Quién eres, Señor? Quiero que tú seas mi Señor. Era una pregunta de un pecador humillado, desgarrado, arrepentido y con un deseo de venir a los pies del Señor. Vemos la cuarta fase, consagración. Y dije, aquí ya, él ya había entregado su vida a los pies del Señor y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. La rendición de Saulo fue total. Se sometía humildemente a la voluntad del Señor. Y la pregunta es, ¿estamos sometidos a su señorío? Pablo lo estuvo desde el momento de su conversión hasta el fin de su vida. Inmediatamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No quedó ahí como esperando, bueno, que se acerquen a mí, bueno, esperando a que, a que alguien me empiece a hablar, o esperar 2 años, 3 años, estar recibiendo
el mensaje de otros líderes judíos, cristianos. No, él dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué haré, Señor? Fue un momento que él dijo, yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Y lo último, la comunión. Esto ya lo podemos ver, esto lo tomé de Hechos 9:9, que es del mismo relato. Entonces ya estando en Damasco, dice, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Aunque la salvación es una transformación instantánea de muerte a vida, de tinieblas a luz, se necesita tiempo para sondear las profundidades de su significado y riqueza. ¿Qué era en este momento? Pablo inició con una comunión estrecha, necesitaba conocer más al Señor, necesitaba profundizar más en lo que acababa de hacer, en la decisión que había hecho, en cómo iba a agradar al Señor, porque era un cambio, era ser una nueva criatura y él tenía que comportarse y necesitaba estar en estrecha comunión con el Señor. Por ende, mis amados hermanos, es importante la comunión, estar pegaditos a la voluntad del Señor en devocional con nuestra familia, nuestro devocional personal, porque necesitamos saber la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos cada día? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y eso solo se logra con una comunión íntima y estrecha con el Señor. Ahora vamos para los versículos 12 al 15, todavía relatando lo que fue su conversión y lo que pasó después. Dice el versículo 12 al 15. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voluntad y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces vemos aquí que fue escogido. Aquí nos da otro punto esencial de que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Vemos aquí otro importante punto esencial de que el Señor lo escogió, ¿sí? Y en Juan 6:44 pues nos confirma eso. Nadie puede acercarse al Señor si el Padre que me envió no le trajere. Qué preciosas palabras de la misericordia del Señor. Y esto es algo maravilloso para que nosotros en primer lugar nos postremos delante del Señor. Démosle gracias al Señor porque somos escogidos. Es un privilegio lo que tenemos en Cristo, esa redención, eh, es algo que no es por nuestro mérito, sino por la voluntad del Padre que nos trajo a Él. Y llama también nuestra atención en el trabajo de cada uno delante de Dios para conocer su voluntad. Dice acá, para que, o Ananías hablándole a Saulo, para conocer su voluntad y veas al justo, a Jesús, y para que oigas la voz de su boca. Qué precioso lo que nos dice acá. Lo primero que se le dice a Pablo es, de ahora en adelante ya no vive para usted, sino para hacer la voluntad de Dios y para que oiga lo que dice su palabra, para hacer lo que dice su palabra. Eso es algo también muy importante y el Señor hoy nos está diciendo que nos sometamos a su voluntad. Puede ser de pronto algo que no nos parece, algo que no queremos o queremos otro camino, pero así es la voluntad del Señor.
muchas veces una enfermedad, un momento duro, un hijo rebelde. Son circunstancias que se presentan, pero la idea es hacer la voluntad del Señor siempre. ¿Cómo podemos a través de las circunstancias hacer la voluntad del Señor? Seguir lo que dice su palabra para que podamos siempre tomar el mejor camino. Y hay algo muy importante en el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué sucede si lo vemos así, si lo leemos así de rapidez? Es como si se estuviera diciendo, bueno, bautícese para que sus pecados sean perdonados, pero no. Y lamentablemente muchos han interpretado mal este versículo y lo han utilizado erróneamente para apoyarse en lo que es la regeneración bautismal, que es una falsa enseñanza de que para la salvación se requiere el bautismo. Pero no, esto no es lo que quería decir el apóstol Pablo, ¿sí? Porque él claramente lo dice y vemos que anteriormente, cómo fue su conversión, él nos acaba de mostrar cómo fue. Él no se había bautizado en ese momento. Él hizo un acercamiento, un arrepentimiento, pero lo que nos dice mismo Pablo en Romanos es una totalmente confrontación a lo que es esta falsa enseñanza de que por el bautismo se puede salvar una persona, porque el Señor nos dice en su palabra, más que dice, en Romanos, esto lo dice en Romanos 10, 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es confesando el nombre del Señor, arrepintiendo de nuestros pecados, confesando que Jesús es el Señor, es la forma que nosotros recibimos la vida eterna. Y para ir un poquito a este versículo, la frase lava tus pecados se debe relacionar con invocando su nombre, ya que al relacionarla con bautízate, deja el gerundio invocando sin un antecedente, ¿sí? Entonces hay una forma clara y por eso busqué este versículo en la Nueva Traducción Viviente, que es la mejor forma que presenta lo que quería decir el apóstol Pablo de lo que le dijo a Ananías. Dijo, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Punto. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, no es por el bautismo la salvación, sino por el invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que esta entonces el Señor confronta y eso es una cachetada profunda a los que creen que por el bautismo se salva porque es un error, porque solo invocar el nombre del Señor es lo que nos puede dar la vida eterna. Vamos ahora con los versículos 17 al 21. Vemos aquí ahora la comisión de Pablo después de su conversión. Y el versículo 17 al 21 dice así. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en tu muerte y guardaba las ropas
de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo creyó erróneamente que, que al ver la transformación radical que el Señor había hecho en su vida y al él comentarla a los judíos incrédulos, ellos iban a creer inmediatamente en el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús sabía mejor las cosas y repitió la orden de que Pablo saliera, diciéndole, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Una cosa era lo que quería Pablo o los esfuerzos que él intentaba hacer, pero otra cosa era la voluntad del Señor. Y de pronto muchas veces en nuestra vida también tratamos de hacer las cosas por nuestros propios esfuerzos, de pronto ganar a alguien para Cristo. Y es que yo voy a ganar a mis hijos a la brava, si no los voy a prohibir, no me van a salir de la casa, los voy a echar de la casa, los voy a llevar a pedazos, mejor dicho, voy a hacer lo imposible, pero tienen que ir a la iglesia. Y muchas veces tratamos de ganar a alguien, o es que mi esposo o mi esposa es el que tiene la culpa, es que él es un impío que no quiere recibir al Señor, es que él tiene de esta manera que recibir al Señor. Y yo lo digo personalmente, es algo que el Señor hablaba a mí en esos versículos, decía, qué mal hago yo muchas veces cuando intento hacer mi voluntad, ¿sí? Cuando intento por mis propios esfuerzos cambiar a alguien, eh, persuadir a alguien. Y Pablo creyó que hablar, él tenía una euforia de haber todo lo que el Señor había hecho en su vida, cómo había sido ese cambio radical, quería que los otros supieran, pero el Señor tenía un propósito claro en la vida de él. Y aquí se estaba cumpliendo lo que le dijo a Ananías anteriormente, ve porque yo voy a hacer para todos, vas a hallar el mensaje a todos, a un plural, no solo al pueblo judío. Entonces, eso es importante, que, que, que lo atesoremos en nuestros corazones, de encomendar nuestras vidas al Señor. Por eso es importante la comunión con el Señor, de orar, porque Él puede dirigirnos mejor en cada propósito, porque muchas veces tratamos de meter por donde metemos la cabeza, queremos meter todo el cuerpo, queremos, mejor dicho, queremos hacer, es que tiene que ser así, es que lo que hacía Sansón, es que esta tiene que ser la mujer porque es que ella es la que me gusta. Y muchas veces estamos cegados a nuestra propia eh, voluntad. Pero ¿será la voluntad del Señor? ¿O es que este tiene que ser el trabajo? Yo tengo que trabajar de lunes a domingo porque es que esto es lo que me va a ayudar. Pero hemos puesto ese trabajo en las manos del Señor. ¿No será que ese trabajo, esa profesión nos está alejando del Señor o estamos en contra de la voluntad del Señor? Y esa paz no la tuvo Pablo y por eso él decidió obedecer al Señor. Bueno, bueno, para terminar acá, eh, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Mire cómo termina ahí. Ve porque yo te enviaré lejos, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí, con el momento que mencionó gentiles, es como cuando usted le están hablando y le producen y le mencionan algo que le causa ofensa. Eso sucedió en este momento. Mencionarle los gentiles a los judíos era una ofensa. Concebir de que el Señor les estuviera, de que Dios tuviera, tratara igual a judíos y a gentiles, era para el judío algo recontra una herejía nunca conocida. Y al oír esto, entonces en el versículo 22 y 23, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Entonces, bueno, ahí continúa, pero ya vamos quiero explicar un poquito esa parte. Oyeron a Pablo hasta palabra de que Dios
los había enviado a ministrar a los gentiles, esto haría espiritualmente igual a gentiles y judíos delante de Dios, la más flagrante herejía imaginable para la multitud. Esto no halló gracia a la multitud y se reaviva la acusación inicial del versículo del capítulo 21-28 de que Pablo pues había llevado a un gentil al patio interior del templo que era Trófimo, si no estoy mal, si era Trófimo, entonces eh, esto causó la ira otra vez del pueblo, que estaban atentos, pero al mencionar esto, pues se, se enardeció y de todas formas, pues aquí podemos ver de que la palabra de Dios no es para todos, ¿sí? O no todos van a tomar, o mejor, cambio la palabra, no todos van a recibir el mensaje de la palabra del Señor con, con alegría, ¿sí? No todos la van a, cuando hablamos del Señor nos van a aplaudir o nos van a decir, sí, bien. Entonces no debemos de dejar de desistir o desanimarnos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y Pablo eso lo tenía claro. Muchos, Pablo, él muchas veces se burlaban de él, en su testimonio lo contradecían, pero él seguía, porque siempre en los relatos de las predicaciones de Pablo, siempre habían cuatro o cinco que se acercaban y quedaban como con esa cosita sonándoles de la palabra de Dios o el mensaje de Jesús. Ahora vemos la actitud de Pablo en los versículos 24, cuando ya la multitud estaba enardecida y quería otra vez lo peor para Pablo. Entonces, en el versículo 24 al 29, vemos acá que, versículo 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Bueno, aquí vemos que Pablo estaba a punto de ser torturado. El flagelo de ese examinado con azotes era una tortura, que los azotes era con un mango que tenía adherido cuerdas de cuero, y en la punta pues tenía pedazos de hierro y de hueso. Entonces eso estaba diseñado para desgarrar, y eso mismo fue lo que padeció el Señor Jesús. Pero eh, afortunadamente los ciudadanos romanos estaban exentos de esa tortura. Y Pablo, pues en una manera muy calmada, no con esa desesperación, pues les dice: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y aquí vemos que pues esto causa temor, y entonces envían lo comentan al tribuno, que como se mencionaba el martes pasado, hermano Miguel nos mencionaba, eh, se llamaba Licias, y lo llamaron a él, y entonces él, bueno, pues quiere saber un poco más de esto, verificar si era verdad, y le dice: bueno, a mí me costó mucho dinero esta ciudadanía romana. Ahí de pronto pudo haber sido que Licias obtuvo su ciudadanía por soborno,
Entonces vemos aquí como la corrupción, pero mire lo bonito que, cómo da testimonio aquí Pablo o responde, pero yo lo soy de nacimiento. Y a eso deja en shock a Licias. Entonces Licias había juzgado mal otra vez a su prisionero. Recordemos que en el capítulo 21 él lo estaba confundiendo con un sicario egipcio que había llegado a hacer mal. Entonces otra vez vuelve a quedar mal, vuelve a derribar todo argumento por la sabiduría que tenía Pablo de contestar sin apresurarse y dirigido por el Señor. Qué hermoso momento de cómo respondió Pablo al momento tan desesperante por el que estaba enfrentando. Y quiero terminar en este punto de la actitud de Pablo con que él es un ejemplo para todos los creyentes de cómo dar testimonio positivo en circunstancias negativas. Se puede observar varios principios o varios puntos importantes. Primero, el apóstol aceptó la situación como Dios la ordenó, no como él quería, como era su plan, sino conforme al plan de Dios. Y esto lo podemos ver en el capítulo 21, versículo 13. Yo soy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aún a pesar de que todos le estaban diciendo, no vaya, no vaya, no vaya. Pero él dijo, no, yo si he de morir por el Señor, lo haré. Pablo usó sus circunstancias como una oportunidad, el contar la historia, lo que le estaba pasando, enfrentarse a esa multitud enardecida, no con una disposición para recibir. Sin embargo, él usó esa ocasión para anunciarles cómo el poder salvador de Dios le había transformado la vida. Y Pablo fue conciliador hacia sus perseguidores. No amenazó, no amenazó a la hostilidad, a la hostil turba, ni buscó venganza. Al contrario, cortésmente se dirigió a ellos como varones, hermanos y padres con amor. Les estaba hablando. Y quiero que vayamos a Romanos 12:14. Dice la palabra del Señor, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cuántas personas diariamente nos pueden hacer mal a nosotros? Se pueden burlar de nosotros, habernos hecho cosas terribles en la vida. Pero qué bueno es que no guardemos rencor, perdonemos y amemos. Y este ejemplo de Pablo es importante, una actitud de un hijo de Dios. Pablo exaltó al Señor. Su defensa ante la multitud no se centró en sus impresionantes credenciales y logros, sino en lo que Dios había logrado en su vida. Siempre buscó exaltar al Señor. Pablo mantuvo la actitud adecuada, amor desinteresado. Fue su amor por otros creyentes lo que lo llevó a Jerusalén. Fue su amor por sus compatriotas no salvos lo que lo llevó a evangelizar a la hostil multitud, y su amor por Dios lo que motivó su amor por las personas e hizo que diera la gloria a ese Dios. Siempre tuvo una disposición de amor. Que ojalá nosotros también para el servicio demos de que no sea, y es para que me vean o las personas, cómo me van a reponer esto que voy a hacer, o que ojalá que el Señor me bendiga con riquezas porque yo le voy a servir. No, lo hacemos porque amamos al Señor y porque queremos exaltar su gloria y porque no esperamos algo acá, sino algo venidero. Que el Señor nos exalte también allá en el cielo y que podamos siempre agradar su nombre, cada ministerio, cada cosa con amor. Si si no hemos hecho las cosas con amor hasta el momento, si nos falta tener un corazón dócil, una disposición de hablar a los demás con amor, no responder que si me dijeron algo, entonces yo voy a responder más duro, que si un hermano me dijo tal cosa, me corrigió, entonces yo le tengo que buscar la contra, que si mi esposa me dijo algo, entonces yo también le voy a decir algo peor, contestarle peor, porque si yo no me puedo quedar así.
Que Dios nos guarde del orgullo, que Dios nos guarde de todo lo malo y que podamos tener esa actitud de Pablo y vemos que él fue siempre un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hacía la voluntad del Señor. Fuera el momento que fuera, fuera la circunstancia que fuera, él buscaba agradar al Señor. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y vamos a terminar con una palabra de oración. Nuestro amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso ejemplo de Pablo, de un amor incansable por tu obra, Señor, de cómo buscó oportunidades para hablar de ti, para poder llevar esa verdad absoluta. Jesús, el único camino al Padre. Gracias, Señor, por elegirnos. Gracias, Señor, por escogernos. Señor, oramos por si hay alguna persona que está fuera de tu voluntad, que está lejos de ti, que hoy sea el momento de acercarse a ti. Hoy es el día aceptable también para venir a tus pies, Señor. Que no deje pasar más tiempo, porque hoy es una oportunidad que puede ser la última, Señor. Y quien no se ha afianzado, quien tiene algo por ahí en su vida que está estorbando la comunión, que lo entregue delante de ti. Te alabamos, nuestro amado Señor. Amén. 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 El Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, hermano Edwin. Amén. Gracias, hermano Edwin. Gracias al Señor por su palabra. Recordarle a las hermanas, mañana reunión de damas a las 7 de la noche. Si usted tiene una amiga, una vecina, una familiar que de pronto esté interesada en estudiar la palabra del Señor, compártale el link de Zoom para que asista a la reunión de damas mañana a las 7 de la noche. Y el jueves, 6:30 de la tarde, reunión de oración. Nos vemos, hermanos. Feliz noche. El Señor les guarde. El Señor les bendiga. Señor le bendiga, hermanito. Amén. Buenas Manuel, noches para muchas todos. gracias. Amén, hermano. Amén. Dios los bendiga. Sí, que duerman, yo, hermanitos. Gracias. Buenas noches para todos. Adiós, mis hermanitos. Adiós. Dios les bendiga. Chao, María Lucía. Buenas noches. Hermano, Dios les Adiós, bendiga. princesa. Que duerma. Uy, Señor, qué lindura. Bonito. Chao. Hola. Chao, papito. Hola, Nati. Aprovecha para saludar. Ya nos vamos. Chao, chao. Feliz noche. Chao, gracias.